El título de mi charla se llama La medicina de precisión en la detección de enfermedades de transmisión sexual. ¿Todos sabemos qué es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Todos tenemos claro el concepto? ¿Sí? Ok. ¿Alguien que me quiera decir qué es una enfermedad de transmisión sexual? Profesores, ustedes no. Los alumnos. A ver. ¿Alguien? A ver, mis alumnos de quinto E. A ver. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? A ver, Gustavo. A través del contacto de aparato reproductor. ¿Qué creen? Les voy a decir algo. Esa definición ya cambió, porque es todo aquello que permita tener un contacto de secreciones humanas y no necesariamente a través del contacto sexual, porque también se ha visto que hay transmisión de enfermedades de este tipo a través de la saliva, del contacto y otras cosas más. Entonces ya ven, o sea, normalmente siempre que venimos a una plática es importante poner atención porque hay algunas cosas que se nos pueden pegar. Ahora bien, la medicina de traslación no es más que trasladar todo lo que se hace en el laboratorio al paciente. Un ejemplo, ¿qué ocurrió en COVID-19? Creo que todos vivimos esa etapa, ¿no? Todos los laboratorios se pararon y se pusieron a hacer experimentos para encontrar, primero, cuál era la secuencia genómica de ese virus que estaba atacando al humano y que estaba empezando a matar a las personas. ¿De acuerdo? Se hizo mucha investigación clínica, mucha investigación básica, que la básica es efectivamente todo lo que ocurre dentro del laboratorio, analizar todo a través de un microscopio, biología molecular, análisis de pacientes o líneas celulares dentro del laboratorio. Posteriormente, gracias a toda esa información, se generaron nuevas ideas, se hizo una conclusión con toda la información para aplicarla en la práctica clínica. ¿Cuál es hasta ahora la cereza del pastel con COVID? La vacuna, ¿correcto? Todos aquí estamos vacunados, todos los adultos o al menos niños mayores de 5 años en México en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que la medicina de traslación, todo lo que empezó en un laboratorio, terminó aplicándose en un paciente. Actualmente, con COVID-19, por ejemplo, tenemos varias opciones de medicamentos que están en fase clínica para el tratamiento. Entonces, hasta aquí queda claro lo que es la medicina de traslación. Ay, me fui una más. No sé por qué pasa esto. Ok. Normalmente en la medicina de traslación tenemos diferentes etapas. La primera de ellas, todo lo que ocurre dentro de un laboratorio, para posteriormente ser aplicado, se ve mejor aquí, en pruebas de primera fase, fase clínica. Posteriormente, en la etapa número 2, es donde ya obtenemos resultados a través de estudios controlados con los pacientes. En la fase 3, ya prácticamente los niveles de recomendación y el tiempo en que se le tiene que aplicar el tratamiento al paciente. Y finalmente, en la etapa 4, es prácticamente lo que se aplica a nivel poblacional, es decir, por ejemplo, las vacunas. Ahora bien, la investigación clínica y la medicina de traslación, que aunque no lo crean, todos aquí tenemos algo que formar y sumar a este tipo de investigación, normalmente está enfocada desde generar una hipótesis, hacer investigación básica, hacer innovación y descubrimientos, porque no dejarán de decirme, la verdad, que todo lo que ustedes saben y leen en sus libros y todo lo que nosotros revisamos en los journals es gracias a la investigación. Por supuesto, también la propiedad intelectual. No dejemos de pensar que todas estas vacunas tienen propiedad intelectual. Muchas cosas nosotros no las sabemos y por supuesto que tiene su mérito. Por supuesto, también hubo países y gobiernos que pugnaron porque esto fuera de apertura para todos. Por supuesto, desarrollo de nuevas pruebas, de ensayos clínicos y de diferentes legislaciones internacionales para probar esos nuevos tratamientos. Y por supuesto, con el único objetivo final de tratar todas las enfermedades que aquejan a los humanos, y óiganlo bien, plantas, animales y todo ser vivo. Bien, creo que muchos de nosotros también hemos escuchado lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. En total son 17 y de los cuales nosotros estamos enfocados en el punto número 3. Pregunta de examen, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el punto 3 que tiene que ver con la salud mundial. Y uno de los objetivos más importantes de este desarrollo sostenible es las enfermedades de transmisión sexual. Yo les pregunto, ¿ustedes creen posible que para el 2030 tengamos 0% de personas enfermas con ETS? No. Pero ¿cuál es el objetivo de entonces esta lista enorme de objetivos? ¿Cuál creen que sea? Si no lo vamos a lograr al 0%, entonces ¿cuál es el objetivo? Disminuirlas, exactamente. El bajar la incidencia
de estos casos, porque aunque no lo crean, de verdad es increíble, aún tenemos muchos casos de sífilis congénita cuando se pudo haber prevenido, porque lo peor de todo es que muchas de estas enfermedades son prevenibles. Bien, ahora, estos objetivos de desarrollo sostenibles que tienen que ver con la detección, con la limitación de las enfermedades de transmisión sexual, se crearon con el objetivo de ¿qué? De crear nuevas plataformas de diagnóstico para detectar de manera simultánea diferentes enfermedades de transmisión sexual, especialmente aquellas ocasionadas por Clamidia trachomatis y por Neisseria gonorrhoeae. A su vez también treponema pálido, sobre todo con la sífilis congénita, y con HIV principalmente para evitar el contagio o las complicaciones a largo plazo. También no me dejarán, no quiero irme sin decirles que una de las cosas importantes de estos objetivos de desarrollo sostenible es también encontrar cuáles son los genes de resistencia a los antimicrobianos. Actualmente tenemos una alerta sanitaria desde el 2018, ya no es tan nueva, de la Organización Mundial de la Salud, donde gonorrea ya no responde a los tratamientos de primera línea. ¿Por qué? Porque estamos empezando a consumir antibióticos como si fueran dulces, lo cual no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí estamos hablando que necesitamos encontrar plataformas nuevas de detección, nuevos genes que nos permitan detectar cuáles son los sitios que podemos tomar en cuenta para crear nuevos medicamentos y que funcionen para tratar estas enfermedades. Bien. Ahora, hace un momento yo les platicaba, las enfermedades de transmisión sexual ya no son lo que antes, lo que nosotros pensábamos. Actualmente se puede contagiar desde un beso hasta el sexo anal. Eso quiere decir que nosotros tenemos diferentes formas de contagiarnos, a diferencia de lo que pensábamos hace aproximadamente 10 años. Ahora bien, en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene una muy buena vigilancia epidemiológica de enfermedades de transmisión sexual, se ha demostrado que el principal virus o infección de transmisión sexual más común, pues ¿cuál creen que es? El virus del papiloma humano. Cualquier persona que haya tenido un contacto sexual, aunque sea una vez en su vida, pudo haber estado en contacto con ese virus y ni siquiera se enteró. ¿Okay? Por supuesto, también tenemos la presencia del virus herpes tipo 2, también el tipo 1 está presente en genitales, anteriormente se creía que no, pero ya hay muchos estudios que demuestran que sí. Tricomonas vaginalis, en México hemos logrado disminuir la prevalencia de tricomoniasis, ¿por qué? Porque todos aquí estamos acostumbrados a desparasitarnos cada 6 meses y eso la verdad ha controlado bastante esta epidemia. Clamidia trachomatis sigue siendo y estando presente, sobre todo como principal causal o patógeno causante de enfermedad pélvica inflamatoria. El HIV, virus de la hepatitis B y por supuesto sífilis. Si se percatan ustedes en esta gráfica que les presento, el virus del papiloma humano está prácticamente en la base de la pirámide. Y bueno, lo más preocupante, como les decía, es que en México no tenemos esta vigilancia epidemiológica tan precisa y tan exacta como en Estados Unidos, lo cual significa que tanto los gobiernos como todas las instituciones públicas de salud y también privadas no nos eximimos de hacer este trabajo. Todos tenemos que sumar para tener una vigilancia epidemiológica mucho más precisa. Y para la próxima espero presentarles algo ya constante en México. Esto no me ayuda. Bien. Yo creo que aquí todos, o al menos los que estamos estudiando medicina, o bueno, todos los que estamos involucrados en el área de salud, hemos escuchado sobre diferentes métodos para detectar enfermedades de transmisión sexual. Esto que ustedes saben, por ejemplo, se pueden detectar a través de pruebas rápidas, Clamidia trachomatis, se puede también a través de pruebas rápidas Neisseria gonorrhoeae. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con estos diferentes métodos tradicionales? Y muchos de ustedes también han de conocer la detección de HIV y sífilis que nos hace la medicina institucional, donde nos toman una gotita de sangre de nuestro dedo, la ponen en un cassette y nos dicen si somos positivos o no anticuerpos contra estos dos patógenos. Bien, eso pues es muy común que lo hagan, sin embargo se ha visto que el porcentaje de sensibilidad y especificidad puede variar entre el 83 al 90%. Y con el virus de papiloma humano es un virus que no se puede tan fácilmente detectar anticuerpos, por lo tanto hay que buscar nuevas estrategias metodológicas para detectarlas. Y aquí es donde llega la época de la biología molecular. La biología molecular no es tan nueva, sin embargo la estamos como que empezando a aplicar porque anteriormente era muy cara. Todavía sigue siendo cara, pero cada vez es más fácil poder acceder a una prueba. No me dejarán mentir, hay muchos laboratorios que ya empiezan a hacer estas pruebas mucho más económicas que hace unos 10 años.
Empezamos con captura de híbridos, si ustedes recuerdan, en la época de los 90 fue un boom en el país, en todo el mundo, la captura de híbridos. Sin embargo, bueno, ahora ya hay nuevas tecnologías. Y el objetivo de la medicina de traslación es cada vez mejorar los temas diagnósticos para una enfermedad o para una infección. Por ejemplo, Clamidia trachomatis, de pasar de una sensibilidad del 3%, tenemos con biología molecular hasta un 95% de sensibilidad. Es decir, detectar a los pacientes que tengan la enfermedad. Mientras menos falsos negativos, mejor. ¿Okay? Lo mismo pasa con gonorrea, pasamos de un 75% a un 99% de sensibilidad. 100% no, porque es una prueba estadística, por esa razón tenemos el 99%. Entonces, si ustedes se percatan, los métodos diagnósticos rutinarios vinieron a mejorarse a través de la época de la biología molecular y de la medicina de traslación. Eso no significa que lo que esté no funcione, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que los nuevos métodos ayudan a mejorar o a reforzar el diagnóstico. Entonces, las pruebas de biología molecular y medicina de traslación son cada vez más asequibles, es decir, cada vez es más fácil poder acceder a ellas o comprar una prueba. Por ejemplo, con COVID, yo creo que todos hemos escuchado la famosa PCR de COVID. Todos aquí también hemos estado en contacto con alguna prueba de biología molecular y ha sido la PCR de COVID. Suelen ser pruebas mucho más sensibles, con pocos falsos negativos y específicos, es decir, muy pocos falsos positivos. Son simples de llevar a cabo, rápidas y robustas, con especímenes fáciles de recolectar. Ustedes prácticamente podían escupir en un tubo y en el caso de una enfermedad de transmisión sexual pueden incluso hacerse autotomas, porque estas pruebas también existen. Ustedes en su casa, en la comodidad de su casa, se pueden tomar las muestras y enviarlas al laboratorio para hacer diagnóstico. Nosotros hemos trabajado con este tipo de campañas. Y además, eventualmente ahora con la tecnología y el celular y todo lo que tenemos a la mano y las aplicaciones, ya es bien fácil que les llegue a su celular el resultado, ¿sí o no? Muchos laboratorios captan su número de celular y les mandan a su celular por WhatsApp su resultado. Entonces, los usuarios finales se encuentran mucho más satisfechos con el tipo de servicio. Entonces, la medicina de traslación está atrás de todo esto. Antes trabajamos con otras técnicas, pero ahora tenemos más factibilidad de poder alcanzarlas. Bueno, a su vez, la medicina de traslación también funciona para la medicina preventiva y para grupos poblacionales. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo hago una detección temprana de clamidia y gonorrea en una mujer que está dispuesta a procrear con su pareja, pues vamos a disminuir las complicaciones o incluso permitir que esa mujer se pueda embarazar. No, por supuesto, en adolescentes son un grupo blanco, ustedes son adultos jóvenes, pero igual es muy importante que sepan que la prevención, la medicina preventiva es lo mejor que pueden hacer en esto y en toda su vida, es lo mejor. Por favor, apliquen la medicina preventiva. Y una de ellas es justamente esto, hacerse este tipo de pruebas, la verdad es que son muy buenas. También el tamizaje para hepatitis B, sobre todo en mujeres embarazadas, si es posible en ustedes también. Para la detección temprana de HIV, principalmente en hombres, en mujeres que tienen un alto riesgo, por ejemplo, en sexoservidoras y en adolescentes. Para la vacunación contra el virus del papiloma humano es bien importante hacer una detección temprana del VPH. ¿Por qué? Porque en México no existe una suficiente información para poder crear ya estadísticas de cuál ha sido el resultado de la aplicación de estas campañas. Ya tenemos más de 11 años aplicando esta vacuna contra el VPH, pero todavía no tenemos resultados contundentes porque ha sido muy poco tiempo. Y lamentablemente en México únicamente se aplica en mujeres, cuando prácticamente también se puede aplicar en hombres. Por supuesto, para este consejo contra enfermedades de transmisión sexual, para hombres, mujeres que están en alto riesgo y adolescentes, y para tamizaje de sífilis, sobre todo en mujeres embarazadas y que tienen alto riesgo de padecer la enfermedad. No son solamente sexoservidoras, sino personas que trabajan en el área de la salud y que estén en contacto constante con este tipo de ¿cómo les decimos? Equipo de laboratorio, ¿no? Bien, por supuesto también funciona para el monitoreo de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros en México hemos desarrollado algunas plataformas de diagnóstico múltiple, es decir, hemos desarrollado algunas pruebas para detectar, por ejemplo, ureaplasma, micoplasma, Candida albicans, Clamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis. Y esto lo hemos aplicado en diferentes fundaciones a lo largo del país. Una de ellas es Beatriz Beltrones en Hermosillo, Sonora, donde encontramos que muchas de estas pacientes que llegan a la consulta simplemente son mujeres que llegan a hacer un screening y tamizaje, pero tienen algo.
¿no? Nos llamó mucho la atención que muchas de ellas decían que no tenían ningún síntoma y tenían presencia de Clamidia trachomatis o tricomonas vaginales. Y a su vez también es muy común encontrar en estas pacientes que haya una multiinfección, quiere decir que más de un patógeno está presente en la muestra. Eso quiere decir que las pacientes que no se atendieron, aunque no tengan síntomas, pueden generar a largo plazo complicaciones. ¿Ya cambió? No cambia. ¿Tú estás controlando esa? Ah, ok, tarda un poco más. Bien. Por supuesto, también es importante mencionarles que también dependemos de la edad. Mientras más jóvenes seamos en las enfermedades de transmisión sexual, pues más riesgo tenemos de adquirir una infección. ¿Por qué? Por la tasa en la que nosotros tenemos más contacto sexual. No es lo mismo tener 16, 20 años a tener más de 40. ¿De acuerdo? La libido sexual sí disminuye. Y por supuesto, la infección con el virus del papiloma humano también tiene una implicación muy importante. Y aquí hay otro tema con lo que nosotros también hemos trabajado mucho. La infección por el virus del papiloma humano puede ocurrir en cualquier parte. Porque el virus del papiloma humano le encanta, es un virus que es trófico de las capas del epitelio. Entonces, ¿dónde hay epitelio? ¿Dónde hay epitelio? En todos lados, ¿no? En todos lados tenemos epitelio, no lo duden, digan sí. Entonces, podemos tener BPH en boca, en laringe, en ano, en cervix, en vulva. Creo que también algunos de ustedes cuando éramos pequeños, cuando jugábamos, teníamos algunas verrugas vulgares en las manos por el contacto constante, pues ese era un virus de papiloma con el que tuvimos contacto. Otro diferente a estos, pero lo que les quiero mencionar es que dentro del trabajo de investigación que nosotros hacemos en el laboratorio es buscar justamente esta diferencia que hay en la presencia de BPHs en diferentes sitios anatómicos. Y es muy importante, todos creemos que el 16 y el 18 es el más frecuente. Y en México nosotros hemos demostrado que no es así. Hay otros que son de alto riesgo que son mucho más frecuentes, sin embargo, en esta imagen que les presento, nada más quiero que observen que el virus de papiloma humano está presente en hombres y mujeres en diferente proporción, en diferentes grupos etarios o grupos de edad, y que el 6 y el 11 son mucho más prevalentes que el 16 y el 18. El 18 prácticamente en la población que nosotros hemos estudiado, que ha sido un promedio de 5,000 mujeres, realmente casi no es tan prevalente. Es mucho más prevalente un 58, un 66, un 51. A su vez, también quiero que observen cómo dependiendo del sitio anatómico cambian los diferentes genotipos. Aquí vemos dos gráficas donde yo les estoy señalando aquí en el proyector. Tenemos que en mujeres es mucho más prevalente el BPH y dependiendo del tipo de línea observamos si es un cervix, una vagina o de manera general. Pero si ustedes se percatan, el 6 es mucho más prevalente. A diferencia de hombres, donde también es más prevalente, sin embargo es mucho más común el 81, que es de bajo riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo o de la zona anatómica que nosotros hacemos en el laboratorio con esta medicina de traslación, hemos encontrado que se comporta diferente. Entonces, vamos cambiando un poquito el paradigma de que el 16 y el 18 es el más importante. No, hay que hacer investigación y medicina de traslación en otros o diferentes tipos de genes, de genotipos. Y aquí les presento otra imagen acerca de la vacunación. Mientras que una paciente está vacunada, va a tener una protección mucho más prolongada, a diferencia de aquellas que no, para poder protegerse contra un virus del papiloma humano. Entonces, para nosotros sí es muy importante, es que no alcanzo a ver hasta allá. Para nosotros es muy importante que la aplicación, por ejemplo, de estas vacunas disminuyan, como vemos en la imagen, en la prevalencia de cáncer cérvico-uterino. Estamos de acuerdo que el objetivo primordial de la vacunación, porque hay otras razones, es principalmente disminuir la prevalencia del VPH y, por supuesto, la presencia o la incidencia de casos de cáncer cérvico-uterino. Y por supuesto, aquí es una tabla, la verdad es que se ve muy pequeña, pero nada más quiero mencionarles aquí donde observan en la tabla, existen diferentes métodos diagnósticos para detectar, por ejemplo, virus de papiloma humano. Desde la detección, desde la tinción por inmunohistoquímica para detectar el marcador P16, hasta la detección de VPH circulante tumoral a través de biología molecular. Eso quiere decir que nosotros podemos actualmente ya contar con algunas pruebas. No sé qué le pasa a esto. Como por ejemplo esta que se llama OncoE6, que podemos nosotros detectar rápidamente con tiras si existe algún RNA mensajero de la oncoproteína E6 y saber si ese tumor está activo.
O, por ejemplo, que podamos contar con algunas pruebas como la PCR digital en gotitas o gotículas, donde podemos encontrar DNA circulante tumoral en pacientes que ya han tenido diagnóstico de cáncer cervicouterino y saber cuál será su pronóstico con la utilización de los diferentes tratamientos. Entonces, la medicina de traslación nuevamente nos demuestra que con el paso de los tiempos, los diagnósticos, métodos diagnósticos y nuestra manera de pensar y ver la vida cambia. Y bueno, por supuesto no puedo dejar de hablar de resistencia antimicrobiana, porque esto ocurre, ¿no? ¿Verdad, maestro Abel? O sea, lo vemos en el laboratorio y es terrible tener un resultado, un antibiograma con todo resistente, 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 y de pronto, ¿y ahora qué le damos al paciente? ¿No? Bueno, entonces se utilizan diferentes métodos, métodos fenotípicos, métodos moleculares, y aquí me voy a quedar un poquito más con espectrometría de masas. Espectrometría de masas actualmente se utiliza para detectar la combinación de genes que son resistentes a los antibióticos y podemos detectarlos a través de biología molecular, únicamente con la secuencia, a través de la muestra, la secuencia genética del patógeno y poder encontrar cuáles son los genes de resistencia y saber cuál es el tratamiento adecuado que les vamos a dar. De manera direccionada, en menos de 5 días podemos tener el resultado. Sí es un poco caro, pero en realidad vale mucho la pena. Nosotros hemos en el laboratorio tenido bastante éxito trabajando con genes de resistencia de Helicobacter pylori y también con algunos de tuberculosis. Estamos ahorita en el proceso de encaminado hacia trabajar con genes de resistencia para gonorrea y clamidia trachomatis. Y finalmente, entonces, ¿qué es la medicina de traslación? La medicina de traslación es la que nos permite hacer vigilancia epidemiológica, en este caso en enfermedades de transmisión sexual, y aplica prácticamente para todas las áreas de la medicina, para hacer diagnóstico y localización de ETS, sobre todo de dónde vino, hacia dónde va. Michoacán es el segundo estado con mayor gente que migra de manera legal a Estados Unidos. Entonces, nos importamos y nos exportamos constantemente patógenos de ETS, se los juro. Entonces, de pronto tenemos subespecies de BPH16 que ya no se controlan igual y además tienen un pronóstico diferente. Por supuesto, la medicina de traslación ayuda a blancos terapéuticos, es decir, encontrar nuevas oportunidades para desarrollar fármacos y medidas preventivas para las enfermedades de transmisión sexual. Si ahora ya cambiamos cuál es la definición de una ETS, eso significa que ahora nos vamos a cuidar más con quién nos vamos a besar. Bueno, en resumen, la investigación básica solo define la investigación, recopila información y construye conocimientos. Es fantástica y gracias a ella estamos donde estamos. ¿De acuerdo? Y todo esto está en función del interés de un tema. Nosotros llegamos al laboratorio cuando estamos haciendo el posgrado y decimos, yo quiero trabajar esto. Y te dice el investigador, no se puede porque solo podemos hacer esto que tengo yo en mi plancha. Ni modo, nos adaptamos. Pero la investigación aplicada directamente busca solucionar un problema actual. Ya les platicaba de COVID, todos los laboratorios se pararon y se pusieron a trabajar con COVID. ¿Qué ocurrió con la influenza en México en el 2009? Todos los laboratorios se pararon y se pusieron a trabajar con influenza, porque justamente es una necesidad que hay que resolver en ese momento. ¿Okay? Entonces, la investigación translacional es una investigación que puede aplicarse, aunque no necesariamente tenga en cuenta los resultados. Hay muchas vacunas que se quedaron en el intento para poder aplicarse contra SARS-CoV-2. Hay muchas vacunas que todavía no han llegado a nosotros, pero están detenidas porque no han demostrado la eficacia y seguridad. Entonces, se hizo mucho trabajo, pero no han llegado a nosotros. Entonces, puede que eventualmente no haya resultados. Y finalmente, la investigación translacional se hace un esfuerzo sistemático para convertir el conocimiento básico en la práctica médica, con el objetivo único y puro para aplicarlo a la salud y bienestar de las personas. En conclusión, todos aquí podemos contribuir a la medicina de traslación. Sin la investigación, chicos, no hay manera de crearla, se los juro, no hay forma. Todos aquí tienen la capacidad de observar. Siempre les he dicho que desde un pequeñito, desde un niño que está en la etapa en la que descubre el mundo, observa, analiza su entorno y encuentra y descubre. Método científico, todos aquí aplican el método científico, desde una cita hasta una tesis doctoral. Desde una cita romántica me refiero, no cita de APA, ¿ok? Equipo multidisciplinario, aquí si nadie colabora, no sobrevivimos. Por eso siempre deben aprender a trabajar en equipo aunque se odien entre ustedes. Amor por nuestra labor. Finalmente, lo que nos motiva a nosotros siempre es el amor por lo que hacemos, no por el dinero, ni por crear fama, ni nada. Créanme, si desde el principio lo hacen con ese amor puro que tanto tienen por la medicina, lo demás viene solo. Bueno, les agradezco la colaboración a diferentes instituciones. Hemos colaborado con la Universidad de Arizona, de hecho tenemos una colaboración con ellos, con la Universidad Michoacán, con el Hospital de la Mujer, con Cámbrico Biotech en España,
con fundaciones como Beatriz Beltrones, Salud Pública, el Hospital Gea González, la Universidad de Anáhuac Querétaro, por supuesto con la universidad a quien le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y al CONACYT, al Sistema Nacional de Investigadores. El cambio es lo único estable, es lo único que no cambia para todos, chicos, chicas, chiques. Gracias. Si tienen preguntas, sugerencias, quejas, con mucho gusto las puedo escuchar. Está apagado su micrófono, creo. Muy buenos días. No, pues impresionado con la presentación, doctora, muchísimas gracias. Tengo varios dilemas. Como verá, mi edad me implica que mucho del tratamiento que tenemos nosotros es empírico. Y me refiero al tratamiento empírico de las neumonías en la comunidad, de las neumonías nosocomiales, de la tuberculosis que requieren tratamiento empírico en lo que llega a un cultivo. Recordemos todo lo que tarda en llegar un cultivo para tuberculosis. Sí. Y todo esto, por el mismo lugar está el tratamiento empírico de muchas enfermedades de transmisión sexual. Sí. El hablar de la medicina transicional nos acerca, por ejemplo, 5 días para un diagnóstico es impresionante. Sí. Quiere decir que nos reduce en mucho la resistencia por dar antibióticos empíricamente tan controversiales y poder dar ya ahora sí una medicina direccional. Sí. Muchas gracias. Gracias por su comentario, doctor. Y voy a retomar ese punto. Gracias, chicos, muy amables. Pocos, pero firmes. Gracias. No, le voy a comentar un tema importante. Aquí hace aproximadamente 2 años hicimos un proyecto de investigación con una de mis alumnas donde hicimos detección de 3 tipos de cándida en enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en un caso de una paciente multitratada y todo el tiempo era el mismo tratamiento. Hicimos varias búsquedas con estos pacientes. Ya eso es algo que acabamos de terminar, pero encontramos que muchos de ellos tenían cándida parapsilosis y el tratamiento no es el mismo. Entonces, siempre había sido tratado con cándida albicans, y de pronto encontramos ese tratamiento, mejoró con ácido bórico y la verdad es que la paciente ha estado mucho mejor. Esa paciente lo recuerdo muy, muy claro con mi alumna. Entonces, ese es un ejemplo de medicina de traslación, que también buscamos que estos métodos sean de libre acceso para todos, que sepan de dónde sacamos las secuencias para que cualquier laboratorio que tenga la posibilidad de hacerlo en su laboratorio. Claro, hay que saber algunos puntos no muy importantes. Alguien que sepa de biología molecular lo puede aplicar en su laboratorio y poder hacer asequibles o acercar esas pruebas. El objetivo que tiene la medicina de traslación es tener algo que se llama pruebas POCT, Point of Care Test, que son pruebas que se hagan en el sitio, por ejemplo, las pruebas rápidas, pero que no haya tantos falsos positivos ni falsos negativos, porque con COVID también pasó muchas pruebas rápidas, nos decían que no teníamos nada, nos hacíamos la prueba de biología molecular y vámonos, es positiva. Y teníamos toda la sintomatología, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer estos tipos point of care tests es justamente eso, que todo esté ahí a la mano para el paciente, porque el paciente que llega hoy para hacerse una prueba de citología o BPH puede que después ya no regrese. Entonces, es el momento de cachar a la paciente. Y es el momento de hacer la prueba y la hacemos. En el caso de tuberculosis también, por ejemplo, sí es cierto que el gold standard sigue siendo el cultivo. No voy a quitarle su lugar al cultivo. Sin embargo, hemos tenido varios pacientes que llegan con nosotros, nos mandan el esputo o incluso una orina y detectamos en menos de 48 horas si es positivo. Y se le da el tratamiento. Hemos trabajado también con varios genes de resistencia a través de espectrometría de masas con DNA, con el genoma extraído de la muestra que nos mandan del paciente y se han encontrado algunos genes de resistencia a rifampicina. Entonces se evita utilizar rifampicina y se utilizan otro tipo eso se entrega más o menos en 5 días, ¿no? Entonces estamos hablando de una forma de atender al paciente más preciso, una medicina de precisión con medicina de traslación, que alguna vez empezó en el laboratorio, pero ahora ya termina a la mano del paciente, que tal vez todavía no esté validado porque no es el gold standard, pero es útil. ¿No? O por ejemplo con agroalimentos, también ahí se ha aplicado mucho el tema de la investigación de traslación, donde tenemos que esperar un cultivo de 5 días cuando ahora podemos hacerlo en 48 horas.
a través de biología molecular. Entonces, sí es un tema que quiero compartir con todos porque esto de biología molecular no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya tiene más de 25, 30 años afuera, nada más que ahorita se está haciendo más famoso. Y COVID vino a darle un punch a esto porque todo el mundo nos hicimos al menos una prueba de PCR, nos la pedían en el trabajo, en la escuela o para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Que eso también ayuda mucho. Llegó un paciente con neumonía que ya se le hizo de todo, influenza, COVID, sincicial respiratorio y tiene parainfluencia o una legionela neumófila. Y se hace un diagnóstico diferencial en menos de 18 horas por biología molecular a través de la medicina de traslación. Entonces, todo eso llegó a manos de ustedes gracias a esto. A la gente inteligente, lista, perseverante, competidora, que dijo, vamos a buscar cómo le hacemos para resolver este problema. Y aquí está. Si nosotros nos hubiéramos esperado un cultivo de legionela, nos hubiéramos tardado más de 48 horas. Por supuesto, ¿no? Es más, ni siquiera lo hubiéramos captado tal vez. Y por biología molecular, con cantidades mínimas de material genético, tenemos un resultado. Así que yo creo que falta todavía mucho. Mi objetivo como maestra, como docente, como mamá, como trabajadora es tratar de compartir esa información para que todos sepan que existen otras alternativas que nos pueden acercar más rápidamente al diagnóstico o al pronóstico incluso. Con mucho gusto, cuando guste, podemos platicar más sobre el tema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, sugerencia? Aquí voy a estar. Ah, está bien. Hola doctora, antes que nada pues muchas felicidades. Muchas gracias. Es muy interesante la plática. Me llamó la atención algo, bueno, es una problemática, ya sabemos que es a nivel mundial, ¿no? La resistencia antimicrobiana. Entonces en las enfermedades de transmisión sexual también están en los alimentos. Ustedes en su laboratorio, ¿qué propuestas tienen desde las ciencias ómicas o la biología molecular para tratar esta problemática? ¿O han tenido alguna alternativa al respecto? Sí, hay muchas alternativas, muchas de ellas todavía no sabemos cómo resolverlas, ¿no? Todavía están en el proceso, pero una de las alternativas que tenemos dentro del laboratorio es empezar a testar a la población abierta, empezar a detectar quiénes son positivos a esos patógenos y en la región buscar cuáles son los genes de resistencia, si son o no compatibles con los de otras regiones, porque pues finalmente son nuestros antecedentes, ¿no? Esa es una alternativa que estamos haciendo, todavía no hemos terminado, con Clamidia trachomatis lo estamos haciendo porque los serobares van cambiando. Estamos buscando en ellos, por ejemplo, los genes de resistencia, si es un genotipo diferente, si es un subtipo de linaje. Es una estrategia que estamos buscando ahorita con otros grupos poblacionales, pero aquí en México, para el objetivo es como que por región encontrar dónde es más popular. ¿Qué estrategias están utilizando o buscando? En mi laboratorio realmente nos dedicamos a la parte de innovación tecnológica con nuevas pruebas, pero a nivel internacional se están buscando, por ejemplo, encontrar qué relación hay entre los genotipos que se importan al país. Por ejemplo, de BPH no es lo mismo un 16A de un 16C, un 16, son diferentes los sublinajes y por lo tanto la complicación o relación que haya con el desarrollo de un tumor es diferente. Antes creíamos que los 16 eran ya globales, pues no, ahora se ha encontrado que por continente existe uno. Entonces, dentro de los continentes también hay sublinajes, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que buscar para saber cuál es la relación. Y de eso hay que hacer muestreos masivos para encontrar si existe una correlación o significancia clínica con datos sociodemográficos, por ejemplo, comportamientos sexuales, porque yo siempre les digo a todos que el comportamiento sexual de cada quien es igual al número de habitantes adultos en el planeta. Es muy variable, o sea, no es igual. Incluso yo con una persona o una pareja o diferentes parejas me pude comportar distinto porque esa pareja me obligó o yo me sentía como que a gusto con esa nueva forma sexual. ¿Me explico? Que se va cambiando. Entonces, todas esas prácticas también promueven esa movilidad. Por eso la vigilancia epidemiológica en las enfermedades infecciosas en general es indispensable. Me dicen los chicos, sí, pero es que eso ya se publicó a 3 años. Sí, pero son 3 años después. Finalmente es vigilancia epidemiológica. Por eso la medicina de traslación es muy importante con la vigilancia epidemiológica de cualquier enfermedad, no solamente infecciosas, sino también no infecciosas. Entonces, estrategias pueden haber muchas, nos podemos sentar a platicar, pero también se requiere mucho apoyo de los gobiernos, es decir, dinero. Muchas gracias. De nada. ¿Alguno de los chicos, alguno de mis alumnos, alguna duda o pregunta? Ah, hay una pregunta, sí. ¿A qué hora salimos? No me preguntes eso porque no sé. ¿Ok? ¿Aún tenemos tiempo de más preguntas o ya se me acabó el tiempo? ¿Una pregunta? Sí.
Hola, ¿qué tal? Mucho Hola. gusto. Eh, por ahí, en lo del VPH, veo que se dice mucho cuando hay, que los demás frecuencias son 16, 18, 6 y 11, en cuanto a los oncogénicos. Pero estaba viendo que, por ejemplo, la vacuna que está aquí en México, bueno, la que tienen aquí en Michoacán, solamente es para esos 4. Y, y por ahí una vez uno de nuestros docentes comentó que se hizo un estudio aquí en Michoacán de qué serotipo era el más común, y ya de que busqué y era creo que 31 y 33, y esos no están dentro de lo que abarca la vacuna. Ahí en ese tipo de casos, ¿qué se hace o qué sugiere usted? ¿Qué sugiero? Te voy a decir qué sugiero y qué haría yo. Ok. La sugerencia aquí, existe una nonavalente que también es de Cervarix, que fue una mejorada y justamente incluye esos 2 genotipos que acabas de mencionar. Y nosotros dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros estudios también de vigilancia epidemiológica, hemos encontrado que está en la lista de los más comunes en esta región. ¿Okay? Entonces, lo primero que sugeriría es el cambiar la vacuna. Eso no significa que la que se esté aplicando esté mal. El tema aquí es que el 16, 18, 6 y 11 son de los más estudiados en la literatura y es con lo que más información tenemos para correlacionar las enfermedades, ¿correcto? Bueno, eso es lo que te quiero decir acerca de esos 4. Ahorita, con toda la investigación epidemiológica que se está haciendo, se ha encontrado ya más correlación con esos otros genotipos. La Cervarix, que es la nonavalente de esta misma empresa, que creo que es Sharing Plow, no me acuerdo la marca, no es comercial ni nada, pero ellos tienen esos genotipos. A lo mejor es más cara, pero esa sería mi sugerencia, cambiarla. Si no, lo que yo haría es, ahora sí, a todas las personas a las que se les está aplicando la vacuna, hacer un seguimiento, es decir, un estudio longitudinal para saber cuál es el comportamiento de la vacuna, seguir a las pacientes por muchos años, por lo menos unos 15, por lo menos. Acuérdense que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 30 años hay que hacerse detección de VPH por DNA, personas sanas o pacientes que tengan diagnóstico de HIV a partir de los 25, por lo menos cada 6 meses. Gracias.